Pensar la lectura y la escritura en el aula virtual. Un encuentro organizado por la Unidad de Formación y Capacitación Docente y el ciclo introductorio del Departamento de Ciencias Sociales. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también como mi compañera Analía Reale y Marisa, muchísimas gracias a todas y a todos por reunirnos para pensar juntas y juntos el momento que estamos viviendo en relación con el tema de la escritura. Yo escribí un pequeño borrador que apunta a lo siguiente: a pensar a la escritura de los docentes como herramienta de comunicación, pero también como contenido de aprendizaje de los estudiantes, y la escritura enfocada también como un puente para la afiliación institucional. Bueno, voy a pasar a leer lo que escribí, lo que redacté. De una manera muy particular, el diseño didáctico de nuestras nuevas clases incluye la escritura como una preocupación central a tener en cuenta. No es que hasta ahora no hayamos pensado en esto en las clases presenciales, a causa de que sea mucho lo que ya hablamos en ellas, pero también era mucho lo que escribíamos: cuadernillos, consignas, el uso del pizarrón, los comentarios en la devolución de los trabajos de los estudiantes. Pero sin duda, ahora tengo la impresión de que escribimos muchísimo más, y me atrevo a decir que es muchísimo más clave que antes el cómo lo hagamos. Dejarnos llevar por la espontaneidad o por una supuesta espontaneidad relativa puede ser una intuición en principio orientadora, pero ya sabemos que eso no nos alcanza para refrescar el aula, para vivificarla. Al mismo tiempo, también sabemos que un acartonamiento de tipo epistolar para escribir en las aulas, como acaba de señalar la profesora Analía, tampoco nos conduce a un buen camino. Principalmente porque un logro en estas clases es poder ir construyendo un espacio de comunicación que dé lugar y viabilidad a una escena pedagógica donde se pueda enseñar y aprender. Esta escena nos propone algunos recorridos posibles: guaridas, miradores, rutas, flujos de intercambios con gran cantidad de idas y vueltas, llámense foros, mensajes, etc. Esta escena se hace visible, señalizada por nosotros, los docentes, porque somos quienes conducimos a nuestros alumnos, sin saber exactamente hasta dónde podremos llegar. Nos acompañan, por cierto, muchos tipos de incertidumbres y ancladas para colmo en un contexto general incluso más incierto e insólito. Sin embargo, lo intentamos, con bríos y esperanzas, y vamos hacia el aula virtual con todo lo que sabemos o con todo lo que pudimos aprender como pudimos. Mejor un video, aquí un audio, intercalo una clase sincrónica, nos preguntamos una y otra vez. Me animo a imaginar que todas y todos nos cuestionamos cada vez que armamos una clase si lo que les estamos proponiendo a los estudiantes es mucho, es decir, la pregunta por la dosificación, si es demasiado difícil para resolver en estas circunstancias, es decir, nos preguntamos por el nivel de la complejidad. Nos cuestionamos: ¿cómo hago para abarcar los diferentes ritmos y velocidades de alumnos a quienes no veo sentados frente a mí y que sé fehacientemente pueden ser distintos entre sí? No veo sus mochilas, no veo sus botellitas de agua, no veo sus jeans, ni sus zapatillas, ni sus anteojos. Es decir, en algún sentido es muchísimo más lo que no sé que lo que sé. Sin embargo, podemos aportar algunas reflexiones que compartiremos en este momento. Uno de los primeros problemas que nos surgió a los docentes en el aula virtual es cómo se escribe aquello que se dice. Usualmente, en nuestro régimen presencial, decimos en clase una infinidad de cosas,
Incluso muchas las decimos sin palabras. Como todos sabemos, la gestualidad cumple un papel muy importante en la interacción discursiva entre sujetos. Obviamente no solo en el aula, pero en el aula también. La pregunta, ¿cómo les escribo lo que les quiero decir? Aquello que habríamos transmitido de forma oral, ahora se vuelve en gran cantidad de oportunidades pura escritura. Antes también yo ya diseñaba consignas que les transmitía por escrito, resaltaba algunos datos escribiendo en el pizarrón, escribía mis justificaciones en las correcciones. Sin embargo, estimamos que el rol y el rango de la escritura cambió en este escenario, ya que ahora no solo escribimos para comunicar información, sino la escritura del docente ya no es solo una herramienta para la organización del trabajo, porque todo lo otro lo puedo decir en la clase, sino que se ha convertido ella misma y por sí misma en un contenido. Un contenido que él o la alumno y alumna aprende y aprende más allá de la intención voluntaria o involuntaria del docente. La escritura como tal en sí misma ha devenido en un contenido. Supongo que ya todos hemos experimentado en el aula virtual que resulta difícil y trabajoso ser claros y directivos respecto de nuestras instrucciones, a la vez que poder ser cálidos y amables, para que los estudiantes sepan cómo y dónde subirte al archivo, o si habrá o no chances de más trabajos prácticos, o para comunicar con justa precisión, pero lejos de un lenguaje hiperformal, por ejemplo, el régimen académico vigente en la universidad. Esto especialmente a quienes han estrenado la vida universitaria en este cuatrimestre tan atípico. A mi parecer, con que la lengua del docente realice adecuadamente estas funciones utilitarias, significa el alcance de un gran objetivo y se logra con un gran esfuerzo por parte de los profesores, ser claros, sencillos y precisos. Si la lengua escrita del docente ha sido un buen vehículo para el despliegue acertado de una explicación, el tipo textual más inherente, digamos, ha logrado sin dudas algo muy bueno, muy valioso. El otro punto que me interesaría destacar y está relacionado con el anterior, es decir, con el carácter de ejemplaridad de la escritura docente, es el papel de esta en el proceso de filiación institucional de nuestros alumnos. Como ustedes saben, quienes formamos este panel y muchos otros profesores componen los equipos docentes del ciclo introductorio. En este sentido, quiero destacar que nuestro rol es clave para favorecer la inserción, la inclusión, el ingreso de cada estudiante en la universidad, es decir, en los estudios superiores. Más aún, en la carrera que eligió, allí, en esa elección, se cifran deseos, necesidades, esperanzas, expectativas, en síntesis, proyecto. Como se recuerda tantas veces, aquí también en esta reunión creo necesario que lo hagamos. El 80% de nuestros estudiantes constituyen la primera generación de universitarios en sus familias. Afortunadamente, las políticas de inclusión educativa han continuado y quienes trabajamos en las universidades que abogamos por la materialización de la educación superior como un derecho y no como un privilegio, hemos contraído el compromiso de favorecer y facilitar ese anclaje de muchos ciudadanos al mundo académico, a la vida universitaria, al acceso a una vida universitaria que para quienes ya somos grandes sabemos que afecta para siempre y en forma integral, no solo los años que dura transitar hasta obtener una acreditación. En este sentido, es en este sentido que vuelvo a destacar el papel de la escritura docente en este contexto. Si bien en el aula virtual implementamos otras herramientas como audios y videos, la escritura sigue siendo el soporte principal de la comunicación. Quizá aún más que en la presencialidad, esta labor docente de escritura cuidada y cuidadosa constituya más que nunca un puente que habilite el ejercicio de la escritura como una práctica social discursiva
y situada estrechamente ligada a la inclusión. Para cerrar, recordemos, aún frente al esfuerzo enorme que representa todo lo que podemos lograr mediante la escritura docente, un puente simbólico de ingreso a la comunidad discursiva universitaria. Por lo tanto, pienso que mientras podamos debemos hacerlo. Muchas gracias.